La certeza es probabilidad 1. O sea que puedo ir por este camino, pero resultaba un poquito menos trabajoso por esto. ¿Está? ¿Listo? ¿Algún comentario? ¿Todos lo entienden? ¿Sí? En el caso de que tuvieran que dar de vuelta un trabajo como este, ¿lo podrían resolver? Sí. A mí lo que me llama la atención es que hemos hecho un ejercicio previo, hemos hecho varios ejercicios con esto, y llegamos a la tercera y hay algunos que no les fue bien, ¿no? Y lo hicieron algunos. Eso es lo que me llama la atención. Algunos lo hicieron bien, pero otros no lo hicieron. Por eso cuando yo me quedo acá y le digo, ¿tienen alguna duda? Pregúntenme, yo me quedo. ¿Sí? No hay preguntas. No tengan vergüenza de preguntar, porque el problema es que después se quedan con dificultades. Bien. Segundo ejercicio. Nos dábamos una tablita de 3 filas por 2 columnas. Y nos hacían 2 preguntas. Una, ¿cuál era la hipótesis nula? Y otra, la conclusión. La hipótesis nula equivaldría a la tabla de frecuencias esperadas, ¿sí? Porque es la que nosotros construimos, ad hoc especialmente, que muestra que no hay diferencia. ¿Sí? Bien. Con los grados de libertad 2 y de la tabla, con alfa 5 y grados de libertad igual a 2, sacamos el x cuadrado de tabla. Este 599 era la frontera. De aquel lado se rechazaba la hipótesis nula y de este lado se aceptaba. Como el valor del chi cuadrado de prueba es 9, o dimos 9, caían francamente en la zona de rechazo. ¿Qué rechazábamos? La tabla de frecuencias observadas, que era la hipótesis nula. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que existe una significativa asociación entre las dos variables. Una era el resultado del test y otro era el tipo de tratamiento. Si rechazamos esta, que es la de las frecuencias esperadas, que era construida especialmente esa, en el sentido de que no había diferencias, si rechazamos esta, la conclusión es que sí existe una asociación entre las dos variables. Si queremos agregar, pues existe una asociación entre las dos variables con un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? ¿Algún comentario, alguna dificultad, algo que podamos incorporar ahora para resolver un problema futuro? ¿Ya? Bien. Y lo que yo pretendía es que esto más o menos estuviera diagramado así, que se viera un poquito cómo salieran las cosas. Por eso yo le dije, aunque sea un esbozo del desarrollo, para ver cómo llegar, ¿sí? Tanto esto como esto está resumido y bastaba con esto, ¿sí? El ejercicio 3 nos pedía cuál era la media aritmética a través del conocimiento de una muestra. Yo les daba la fórmula, lo que tenían que sacar acá era el z con el alfa. Este alfa lo tenían que dividir en 2, porque como es una media aritmética no sabemos si va para un lado o para el otro. Por lo tanto, con el 2,5%, llegábamos a que z era 1,96. Ese 1,96 lo incorporábamos en esta fórmula, teníamos dato de este era 1,96, este era 20 y este creo que era 400, operábamos y llegábamos a estas dos cifras, o sea que la media aritmética de la población estaba comprendida entre 198 y 201, con una confianza del 95%. ¿Sí? ¿Todo bien? Por último, teníamos un trabajo de investigación que consistía en 2 drogas, ¿cierto?, que disminuían la presión arterial, si mal no recuerdo, ¿sí?
Entonces había dos grupos, a un grupo le dábamos una droga A y al otro grupo la droga B. El investigador tenía la idea, y por eso lo formulo acá como hipótesis, que la media aritmética de la droga A era menor que la media aritmética de la droga B finalizado el tratamiento. Es decir, los dos grupos partían de las mismas presiones y al cabo de un cierto lapso, la droga A obtenía en el grupo una media aritmética menor que la media aritmética del grupo al cual le dábamos la droga B. ¿Sí? Esa era la hipótesis del investigador. La hipótesis nula es que eran iguales. Bien. Entonces acá, ¿qué tenemos que averiguar? ¿Cuál es el valor límite? El valor límite entrábamos con alfa el 2% y el z nos daba de tabla el 2,5. Significa que este 2,5 establecía el límite. Y acá zona de rechazo y aquí zona de aceptación. Como el z de prueba era menos 3, nos cae en la zona de rechazo. Por lo tanto, ¿qué rechazamos? Siempre lo que se acepta o rechaza es la hipótesis nula. Si rechazamos esta, nos quedamos con esta. ¿Y esta? ¿Cuál es el relato que corresponde a este? ¿Cuál sería la conclusión? Tendríamos que decir, al final del ejercicio, que la media se corrobora, se comprueba que la media aritmética de la droga A en el grupo A es menor que la media aritmética en el grupo B con una confianza del 98%. ¿Sí? Los veo así como perplejos. ¿Están todos bien? ¿Sí? ¿Les queda claro esto? ¿Sí? Bien. Por último, les decía, ¿cuál es la información que brinda el coeficiente de correlación de Pearson? Recuerden que el coeficiente de correlación de Pearson era un coeficiente matemático que nos brindaba tres informaciones. Si hay correlación, ¿cuál es el sentido de la correlación? Y el nivel de intensidad de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el simple conocimiento, si yo digo el coeficiente R es menos 0,8, diré, mirándolo nomás, hay correlación, porque es distinto que 0. El sentido de la correlación es negativo. Y el nivel de intensidad de la misma es alto. Es elevado porque se acerca a 1. O sea, esto era el parcial. Ni más ni menos. Y yo recuerdo que esto lo dije porque lo dije a propósito, porque sabía que lo iba a tomar cuando lo dije. Así que esto no cabe la menor duda. Que tal cual, si ustedes lo han anotado, van a ver que está tal cual. ¿Sí? Algunos pusieron para rellenar cosas que no vienen al caso. ¿Sí? ¿Qué es una correlación positiva? ¿Qué es una correlación perfecta? Es decir, pusieron algo para rellenar. ¿Sí? Bien. Ahora entonces